Pensamiento del día jueves 3 de julio. Descubrir el amor del Padre durante el día. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Dios nos ama concretamente y con la ternura de un Padre. El amor del Padre terrenal no es más que un pálido reflejo del amor con el que Dios nos ama y nos sigue. Él cuida de cada uno de nosotros, de todas las necesidades, pequeñas y grandes, que forman el tejido de nuestra vida cotidiana. Debemos trabajar con empeño, afrontar los problemas y esforzarnos por resolverlos. Pero siempre debemos recordar, especialmente en las dificultades, que a nuestro lado hay un Padre que conoce caminos que nosotros no conocemos y que es capaz de llegar mucho más lejos de cuanto podamos suponer. Esta palabra nos recuerda la primera verdad de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Omnipotente. Sería necesario que este creer en Dios Padre no se reduzca a una bonita frase o a un sentimiento poético, sino que fuese una fe concreta en Dios Amor, que llena toda nuestra vida. Sería necesario que nos fiemos de verdad del amor de Dios en todas las necesidades y dificultades. Hagamos así y nos daremos cuenta de que en la vida ya no estamos solos, sino que somos dos, el Padre y nosotros. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de octubre de 1990. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de Vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.